Hace algún tiempo la entrevisté en otro libro que publicó y ahora ha sacado hace muy poquito, por siglo XXI, su último libro que se llama Policrisis. Policrisis tiene una bajadita que es cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias, y vamos a conversar con ella, que es la autora, y se llama Maristela Esbampa, quien es licenciada en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y además ha estudiado el doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. ¿Qué tal, María Estela? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Marcelo? Bien, bien de volver a hablar después de algunos años. Muchos años, Sí, muchos años. Este sí. libro al que hace referencia, La Sociedad Excluyente, Mm, lo publiqué en el año 2005. sí. Y bueno, han pasado muchos libros y muchas cosas en la Argentina Mm. hasta 20 años después. Eso. Sí, sí, los dos estamos a flote y bueno, volvimos de nuevo a que los destinos se confundan en una conversación. Pero digo, me gustaría, más allá el libro hace el anclaje sobre estos procesos que no comprenden el ecocidio, que no comprenden la devastación climática que está sucediendo, que no tienen ningún tipo de miramiento sobre poner energía en lo que recién veníamos hablando justamente con José, es esto de la falta de visión estratégica de apostar hacia las renovables, pero las renovables también explicando que dañan, por ejemplo en el caso de los paneles de la energía eólica, al talado de árboles del Amazonas, bueno, todo eso como que no está muy explicado, algunos procesos que también para apostar a las renovables fuertemente seguís dañando el medio ambiente, pero sí lo que quería preguntarte tiene que ver con el día a día, la actualidad, y vos haces un anclaje sobre estos experimentos de Milei, de Bolsonaro, de Donald Trump. Sacando Donald Trump, en el caso de Bolsonaro y de Milei, están teniendo, en el caso de Bolsonaro, bueno, terminó muy mal, y en el caso de Milei no estaría yendo muy bien, digamos, para no decir que está yendo horrible, pero va horrible. Y la pregunta tiene que ver con qué estás viendo vos de estas propuestas tan radicales que van contra el clima. Son propuestas que además son muy extremas desde cómo deciden tratar al Estado, desde el manejo de la administración, pero que también son efímeras en su desarrollo y en su instalación, porque se les cae muy rápido la ficha y los detectan en sus movimientos las sociedades. Entonces quería un poco que me hablara sobre el libro, qué cuenta de estas experiencias y qué es lo que te está pasando a vos día a día con este gobierno de Milei también. Bueno, en mi libro Policrisis yo abordo diferentes dimensiones de la crisis civilizatoria que estamos atravesando, no solo la crisis climática, que es abordada en los dos primeros capítulos, sino la crisis política que se expresa en el avance de las extremas derechas a nivel global y muy particularmente, es cierto, en el caso argentino con Milei, mirando también, como vos decías, la experiencia de Bolsonaro, que si bien vos decís no le ha ido mal a Bolsonaro, ciertamente a él en términos personales no le ha ido mal, pero la sociedad brasileña es una sociedad muy dividida y yo diría muy bolsonarizada, ¿no? Mm. El regreso de Trump, 21 partidos de extrema derecha hoy representados en la Unión Europea, en fin, el panorama global es muy, muy preocupante. Para el caso argentino, por supuesto, ahí hay un plus, creo que eso también tiene que ver con que vivimos una sociedad muy, muy hiperbólica, ¿no? Que exacerba sus frustraciones también, Mm. y de hecho la votación a Milei fue expresión de esa frustración, ese hartazgo para con lo conocido Mm. y un salto al abismo de una propuesta que conlleva efectivamente una supresión de derechos, porque hay que mirar digamos, al proyecto de Milei desde un punto de vista integral, no Mm. solamente es ajuste, es privatización, es desmantelamiento del Estado, sino que desde el punto de vista cultural es abiertamente antiprogresista y esto implica la supresión de derechos sociales, derechos a la salud, derecho a la educación, derechos ambientales, y en tercer lugar es abiertamente represivo, ¿no? Se propone controlar y desactivar la protesta social a la cual considera ilegítima, hay que decirlo, ¿no? Mm. Entonces hay un proceso de, o al menos el gobierno quiso llevar a cabo
un proceso de aplastamiento de la protesta social, teniendo en cuenta que la nuestra es una sociedad muy movilizada. Yo siempre Maristela, digo, inclusive en este libro, sí, con esto termino, sí. pues siempre digo en este libro, en Policrisis, lo que digo, Milei propone un modelo, pero es todavía un experimento que puede fracasar o, digamos, o no, pero en todo caso todavía no está consolidado. Y los hechos en Argentina están mostrando eso. Bueno, vuelvo de nuevo un poco a la idea, comparto lo que decís de la sociedad brasileña, que Bolsonaro, bueno, de hecho perdió con Lula ahí nomás, pero bueno, en definitiva perdió y no pudo sostenerse, y Milei en los primeros meses y también durante la campaña hacía mucho hincapié sobre esto de los colectivistas o el colectivismo o ideas Sí. colectivas y yo voy por el lado de la individualidad, la libertad ligada con el derecho del individuo a poder ser aún más libre si pone arriba de la mesa su individualidad económica, su potencialidad, que el Estado no lo deja crecer, bueno, todo ese andamiaje discursivo. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, no son muy sostenibles estas ideas a futuro, porque tanto Bolsonaro como Milei están como a regañadientes, pero sí lo que quería era que poder linkearlo con la cuestión del medioambiental. Entonces, lo individual Totalmente, tiene que sí, ver sí, con sí. quemo recursos, no me importa nada, para próximas A ver, generaciones. sí, sí. A ver, claramente Milei exacerba, digamos, un ideario individualista que busca la circulación del capital y la acumulación libre del capital, ¿no? Pero creo que va más allá. Pero volviendo al otro tema, efectivamente el programa de Milei, como el de casi todas las extremas derechas, se funda en el negacionismo climático, ¿no? Y del negacionismo sin más, yo diría, porque suelen ser negacionistas relativas, por ejemplo, a los delitos de lesa humanidad. Tanto Bolsonaro como Milei han matizado, digamos, esas cuestiones, ¿no? Pero básicamente el negacionismo que se expresa a través de la negación o el rechazo al cambio climático y a sus causas antrópicas. Cuando se dice causa antrópica, recuerdo que decir que tiene que ver con las actividades humanas, de manera concreta, con las actividades económicas y por ende con la dinámica del capitalismo neoliberal actual. En esa línea lo que hay que decir es que el negacionismo climático de estos gobiernos no es meramente retórico, sino que se traduce en políticas públicas. Y esto quiere decir de que Milei, en el último año y medio, hicimos un informe con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que muestra cómo en el último año y medio Milei ha desmantelado todos los organismos que tienen que ver con la protección ambiental y busca también desfinanciar todas aquellas políticas que están ligadas desde el manejo del fuego hasta las ayudas en caso de catástrofes o eventos extremos como las inundaciones, ¿no? El informe es devastador porque no solo se prohíbe en términos como cambio climático, que no circulan más dentro de los ámbitos oficiales, sino que se desfinancian todos los organismos públicos y se derogan leyes, ¿no? Se derogó, por ejemplo, la ley relacionada con los pueblos originarios, y eso está muy ligado al hecho de que la expansión del extractivismo acorrala cada vez más a los pueblos originarios en los territorios que ellos demandan. Es decir, Bueno, lo que vos contás de Córdoba, ¿no? Lo que vos contás de Córdoba con el tema de la tala de los bosques nativos, ¿no? Lo que sucedió ahí, en Santiago del Estero. Sí. Ha habido, sí, una aceleración del extractivismo que no es nueva, en el sentido que el extractivismo es algo que han compartido todos los gobiernos en los últimos 20 años, más allá de su orientación político-ideológica, hay un consenso extractivo exportador, pero además de la aceleración del extractivismo que viene de la mano del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y que habilita a los gobernadores a atropellar a todas las resistencias en los territorios provinciales, está el desmantelamiento de toda la legislación ambiental que hemos construido trabajosamente en los últimos 40 años de democracia. Maristela, pero ¿vos no considerás que tanto Milei como otras ideas políticas de extrema derecha, porque tu libro habla sobre la denuncia y lo malo que es una policrisis? La pregunta es, yo creo que es la kriptonita de Superman para estos modelos políticos, vivir en una sociedad que es consciente que está atravesando una policrisis permanente.
exacto. Bueno, pero es una crisis que Ellos se ha acelerado. se hacen fuertes en ese sostenimiento de la policrisis. Y porque son como una respuesta ante el miedo y la incertidumbre que genera una crisis tan compleja como la que estamos atravesando, que insisto, no es solo ambiental, es profundamente política y erosiona los valores o los consensos mínimos que había sobre la democracia. Así que es una respuesta más simple, inclusive mentirosa, porque hay que tener en cuenta, muy gran parte de las extremas derechas, y Milei es un ejemplo de ello, utilizan las redes sociales, ¿no?, para manipular las emociones más extremas, ¿no?, podríamos decir los peores sentimientos, la furia, la ira, la frustración, para movilizar, digamos, movilizar una ideología o una afectividad que se distancia de aquellos que sufran, se distancia de los que son más vulnerables, se distancia de todo lo que es colectivo, también vos hacías mención de eso. Es decir, busca la instalación de un régimen afectivo muy basado en la indiferencia hacia todo lo humano y lo humano y lo no humano, para referirnos a también la naturaleza. Es decir, que el gobierno de Milei no solo exacerba el individualismo y la preeminencia de las leyes de mercado, sino que lo que busca es colonizar las subjetividades. No solo busca desmantelar el Estado y sus instituciones, sino precisamente transformar subjetividades y territorios. Eso es realmente muy peligroso en el marco de esta policrisis, que lo que hace es consolidar, vamos a decirlo abiertamente, un proyecto de muerte, porque este proyecto en términos de vida no es viable, nos conduce al ecocidio y al suicidio de la democracia sin más. Vos sabés también, Marcelo, que este gobierno me hace acordar en algunas características a lo que ya pasamos con López Rega en los años 70, ¿no? Porque tiene varios elementos en común. Por un lado, fíjate vos que muchas de sus figuras son recién llegados, hay un arribismo en el poder, ¿no? Como es el caso de los hermanos Milei y el círculo, digamos, más estrecho. Sí, Adorni, Petovelo y sigue la firma. Sí. Exactamente, digamos, gente que no está preparada. ¿Quién es el ministro de Trabajo, no? Cordero. Nada, sí. Exacto, son gente que no está preparada, que son arribistas y que se hacen del poder en alianza con el gran capital y los sectores neoliberales. Por otro lado está el esoterismo también, no te olvides que López Rega también hablaba con los muertos, ¿no? Bueno, acá también tenemos un elemento esotérico que aparece como algo extraño, ¿no? En la política. Y por último, más allá de las distancias entre una época y la otra, la violencia política, y para el caso de los 70 era una violencia política armada. No nos olvidemos que López Rega organizó los primeros grupos de extrema derecha, ¿no? Los paraestatales, la AAA. Mientras que acá lo que encontramos es una violencia política discursiva que además se lleva a cabo en el plano de las redes sociales a través de las guerrillas digitales que encarnan los ejércitos de trolls. Entonces hay algo ahí, ¿no? Pero Maristela... algo que marca como una anomalía en el caso argentino, ligados a estas extremas derechas, que son muy violentas en el plano de lo político. Bueno, porque creo que cuando era lo que te iba a decir, cuando uno elige en su vida ser extremo, también elige meter kilos y kilos de ignorancia en su cerebro. Bueno, va ligado, o sea, alguien que es extremo es ignorante. Bueno, porque si vos serías no tan extremo, podrías consensuar, dialogás, ves el otro costado de ciertas realidades. Ahora, si vos te posicionás siempre, es como un fanático de fútbol. Nunca va a ver que su equipo juega mal. Vos sabés que yo hablo en el libro, cuando hago una caracterización de las extremas derechas, hablo de la polarización asimétrica, de cómo se impone, ¿no?, un polo sobre otro, sobre la base de la invalidación, de la descalificación salvaje, ¿no? Y cómo también ahí, siguiendo un poco ahí el análisis que hizo Giulio da Empoli en Los Ingenieros del Caos, cómo efectivamente a través de las redes sociales se busca extremar ese tipo de tendencias
más radicales, hacia, digamos, la exclusión del otro y también hacia las soluciones más simples, insisto, ante problemas tan complejos. Así que sí, es como vos decías, es una respuesta, la peor de todas, yo la llamo narrativa pancapitalista del fin, porque no nos puede sino efectivamente hacer chocar contra los límites, las fronteras planetarias por un lado, pero por otro lado disolver todas las conquistas de la democracia, este tipo de política de extrema derecha, ¿no? Sí. Y eso es lo que viene a encarnar Milei, pero bueno, creo que Milei está tocando el límite hoy en día en la Argentina, esperemos, en todo caso, porque la sociedad le ha puesto ya un límite, como lo muestran los resultados de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde hemos visto claramente que muchos sectores sociales, sobre todo de sectores bajos de la sociedad que habían apostado a Milei, han regresado al peronismo, ¿no? Han regresado a lo viejo conocido. Sí, lo que me parece que le juega en contra es que tanto en el caso de la primera experiencia de Trump como en la experiencia única de Bolsonaro, el deterioro fue cercano al límite de sus años al frente de la administración. Y a Milei, nosotros recién cuando empezamos el programa decíamos que ellos están, el gobierno, con un discurso de nos quieren voltear, son personas que están esperando que nosotros nos caigamos, no son personas que tienen tendencias golpistas con sus declaraciones, y tal vez lo que se empieza a preguntar la sociedad es al revés, es qué pasa con este buen hombre, si en octubre le va como le fue hace un par de semanas en la provincia de Buenos Aires, cuál es la actitud que va a tomar. Entonces, para cerrar, lo que quería era hacerte una consulta en cuanto a eso. Tanto Bolsonaro como Trump, sus caídas fueron cuando estaban terminando sus administraciones. A Milei le falta 2 años y está en un proceso de policrisis en donde me parece que la sociedad ya está comprando esta idea de que la policrisis no conviene en lo más mínimo para el desarrollo de su vida, desde una armonía y un crecimiento y en definitiva también, llamarlo naif, pero digo, cumplir sueños, ¿no? Tanto uno, sus hijos, una familia, eso. Sí, bueno, digamos que el gobierno de Milei lo que propone en términos de narrativa de futuro es destrucción de derechos, con lo cual la gente se está dando cuenta de que eso efectivamente no era lo que buscaba con Milei, que había apostado a otra cosa. Además es cierto que en términos de democracia, Milei no propone la política como un diálogo, una construcción conflictiva y al mismo tiempo consensual, sino todo lo contrario, es el avasallamiento, el aplastamiento del otro. Todas estas cosas están ya haciendo ruido, además de que la economía efectivamente está mostrando resultados muy catastróficos para grandes mayorías en la sociedad argentina. Yo creo que también eso se debe a que el experimento de Milei ha sido muy acelerado. Por eso empezaba diciendo que la nuestra es una sociedad muy hiperbólica en ese sentido, ¿no? Inclusive, no lo olvides, parte de estas baterías se construyeron con la ley Bases, ¿no? Que es una suerte de reforma constitucional, de hecho, que toca, pero y creo que es más de anticonstitucional. 250. Exactamente, y que toca, creo que más de 250 normas o leyes Sí, eran 600 y la bajaron en 300 y pico de artículos, el articulado. Pero al principio Sturzenegger había mandado más de 600. Exacto. Que encima es tan bruto que manda las hojas en vez de mandar un pen. Yo la verdad que cuando leo a Sturzenegger con esa imagen de toda la fotito que le iba a llevar a Patricia, digo, a ver, Sturzenegger se creó un pen, ¿no? O sea, ahí ves también cierta ignorancia en el manejo total, ¿no? Como si, viste, me tienes que mostrar todas las hojitas. Bueno, no sé, esa imagen la habrás visto, Maristela. Sí, ¿quién no la vio, por favor? Bueno, da mucha vergüenza ajena. Yo creo que la sociedad argentina va a ser luego una suerte de autocrítica también. Ojalá podamos hacerla, porque esto que aparece como una suerte, digamos, de experiencia cada vez más negativa,
bueno, yo no sé si será leída en términos de anomalía o no, pero hay que ver qué hay en la sociedad argentina para que terminemos votando a un desaforado que viene a destruir todo y que además viene a entregar todas las riquezas y los derechos en manos de las corporaciones, ¿no? Sí. Digo, nunca hemos sufrido una devastación tan rápida como esta en términos de supresión de derechos. Me parece que tenemos que hacer un balance de todo eso y ojalá se puedan construir agendas integradoras que abarquen lo social, la salud, la educación, que abarque lo ambiental, que es muy importante para nosotros. Construir una agenda de transición ecosocial justa es absolutamente necesario, urgente, porque efectivamente en nuestro país, digamos, se han consolidado modelos de mal desarrollo que no hacen más que, en ese sentido, agravar la crisis climática y destruir los territorios, y tenemos que conversar todo eso con aquellos que fomentan una visión desarrollista lineal que también alienta la destrucción de los territorios y agrava el cambio climático. Todo eso tenemos que abrir una conversación con distintas fuerzas políticas, sociales, que entienden al menos el carácter complejo de la policrisis civilizatoria que estamos viviendo. Un beso y un placer, Maristela. Un abrazo para vos y espero que... Hablar que más no pasen seguido. 20 años para la próxima Hablemos conversación. más seguido. Te mando un beso. Buen fin de, Maristela. Un beso para vos. Chau, Gracias. chau. Chau. Quien está hablando con nosotros será Maristela Svampa, quien es la autora de Policrisis, cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias. Esto lo publicó hace nadita, Editorial Siglo XXI, aquí le mandamos un beso a Sofía y a los trabajadores de la editorial. Maristela Svampa, aquí en Pasada Dolores, en AM 1420 con vos.